video pasado profundizamos en la racionalidad de la fe y sobre todo en la teoría de Newman acerca de cómo es la manera o el camino a través del cual los cristianos llegamos a ese acto de fe. Recuerdan su teoría acerca de las probabilidades antecedentes, que no se da como una única demostración, sino como un cúmulo, como una acumulación de razones, de argumentos, a través de los cuales todos puestos en conjunto tienen la fuerza para que el ser humano pueda recibir esas y tener certeza religiosa. Hoy vamos a profundizar en el mismo tema, pero a partir de un sermón que Newman predicó cuando todavía él era sacerdote anglicano en St. Mary's en Oxford, que justamente se llama La fe religiosa es racional. Y lo que me propongo en este video es ir caminando con Newman, ir comprendiendo cuáles son los argumentos que él da para dar respuesta a este planteo tan importante. Primero, el punto de partida. Él arranca de esa crítica que era muy fuerte en su tiempo, donde había un gran racionalismo. Pienso que hoy en día estamos exactamente en eso, no cambiamos, de que la fe cristiana es irracional y se pone de alguna manera en los pies y en la boca de aquellos que así lo pensaban. Fíjense cómo lo describe en esta cita. Hay personas muy respetables que suelen referirse a la fe cristiana como un sentimiento o un principio al que las personas normales no pueden entrar. Algo extraño y muy peculiar, distinto de todo lo que nos afecta y nos importa en este mundo. Y nada que nosotros hagamos les servirá de ejemplo de lo contrario. Y así llevan a otros, que lo que quieren son excusas para sus vidas apartadas de la religión, a hablar de la fe cristiana como algo extravagante e irracional, como si fuera una fantasía o un sentimiento que unas personas tienen y otras no, y que por tanto solo pueden experimentar aquellos dotados de tal disposición. Bueno, esa es un poco la crítica. O bien es una fantasía, que es algo que se dice que existe pero que en realidad no existe, que no está fundado en la realidad, o es algo tan subjetivo, tan personal, tan del mundo de los sentimientos, que es como incomunicable y a su vez diverso en cada individualidad, si se quiere. Si fuese así, como que sería imposible que todos los cristianos tuviésemos la misma fe. Es como que depende de los sentimientos. Alguien te puede decir, bueno, bárbaro, vos tenés fe porque tuviste todas estas experiencias, pero esto es algo como imposible para mí. Ese es un poco el planteo que aborda. Me acuerdo hace unos años trabajando en Montevideo, la parroquia que tenemos allá queda justo al lado de la Universidad Pública de Montevideo, la Universidad de la República, y un día estaba ahí caminando por la universidad y era un acto, un evento que nos habían invitado, entonces participo, me encuentro con una profesora, no sé si era de historia o qué, y estaba de lo más asombrada que había gente que todavía creía en el cristianismo. Pero me lo decía de una forma tan frontal y tan clara, pero algo así como, che, ¿y siguen creyendo en estas cosas? Veo que porque veía que en la iglesia venía mucha gente y estaba de lo más azorada y me lo decía casi como de buena manera, pero preocupada por mi salud mental o algo por el estilo, o de la gente que participaba de la iglesia, como siguen creyendo en estas cosas, algo así, ¿no? El segundo paso que Newman da es mostrar que la fe es la adhesión a un conocimiento del cual algo podemos conocer pero no podemos dominar del todo. Es lo que llamamos dentro de la teología o del pensamiento católico la dimensión de misterio. Acá Newman quiere dar cuenta de lo que decíamos en el video pasado, de que la fe implica un contenido y que ese contenido nos excede. Que, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad nos es revelado, hay mucho que nosotros podemos llegar a comprender a través de la oración, de la contemplación, de la vida cristiana, pero claro, es un misterio que va más allá de nuestras propias fuerzas. Entonces Newman, su segundo paso es mostrar esto, y lo hace de la siguiente manera. Ahora bien, el objeto de nuestra fe y las cosas que enseña la Escritura son en extremo asombrosas y deslumbrantes, y que son desconocidas e insólitas en cualquier otro lugar, eso es del todo cierto. Como es cierto también que ninguna mente humana obtendrá la fe sin la asistencia de la gracia de Dios. Pero no es del todo verdad que la fe misma, es decir, la confianza, sea un principio de acción extraño al ser humano
y decir que es irracional raya en lo absurdo. Entonces, sí, dice Newman, es misterioso, es más allá de lo que nuestra mente puede asir o comprender del todo, pero no por eso es irracional y no por eso tampoco es extraño al ser humano. Como decíamos, y también va a desarrollar Newman en este sermón, él está muy interesado en demostrar que el acto de fe es un acto puramente humano y plenamente humano, es decir, está dentro de nuestras capacidades, está dentro de nuestras posibilidades, y es más, la totalidad de la realidad en todos sus factores nos conduce hacia allí. Y aquí es donde Newman da un poco su primera gran estocada de defensa y de alguna manera de crítica a estos argumentos que consideran la fe cristiana como irracional. Y es básicamente argumentar que el conocimiento por fe o el conocimiento por confianza es un conocimiento plenamente humano. Y que no solamente es plenamente humano, sino que gran parte de lo que conocemos, lo conocemos de esta manera. Basta, por ejemplo, pensar no solamente en Wikipedia, los diccionarios o los manuales, sino hasta gran parte de lo que nosotros conocemos a través de la educación formal, sea el colegio secundario, el colegio primario, la universidad. Muchísimas teorías, muchísimas cosas que nosotros no hemos visto con nuestros propios sentidos, o hasta muchas veces, muchas de ellas que no llegamos a comprender. No sé, en este momento, cómo esta cámara está filmándome y eso va a quedar grabado, si yo se lo tengo que explicar a un niño de 5 años, no tendría ni idea que es así. Bueno, lo constato. Pero otras cosas creemos aún sin haberlas visto con nuestros propios sentidos. Yo nunca he estado en China, y este es un ejemplo que Newman da. Dice, si fuese lo único que conocemos, lo que conocemos a través de los sentidos, ¿qué dice Newman lo que hay detrás de esto de mar, en la isla de Gran Bretaña? Pero hay muchísimas cosas que nosotros conocemos, y muchísimas cosas en donde se basa también nuestras decisiones de todos los días. Y no solamente de la educación formal, sino más bien lo de todos los días. Nos encontramos con alguien que nos dice, che, abrigate que hace frío afuera. Y lo más lógico, lo más humano, lo más normal, sobre todo si tenemos cierta confianza con esa persona, es creer. Y así fíjense, en todas las decisiones que nosotros tomamos a lo largo del día, muchísimas cosas se dan por confianza. Que voy a salir y me voy a tomar el colectivo y va a pasar el colectivo, implica una cierta confianza. Que voy a ir a la facultad y que va a estar el profesor allí, implica una cierta confianza. Desde ya, fundado en la razonabilidad, y ahí es donde Newman lo va a explicar. Pero esto es lo que él quiere decir. Mucho de lo que conocemos, lo conocemos a través de este tipo de conocimiento, que es por fe o por confianza. Entonces, si tanto de lo que los seres humanos conocemos, lo conocemos de esta manera, ¿puede ser que sea tan irracional utilizar ese mismo método para la fe religiosa, para el plano sobrenatural? Newman lo que quiere demostrar es que hay una continuidad, y que así como es razonable adquirir mucho conocimiento a través de la confianza y de la fe, en un plano natural, también lo es en nuestra relación con Dios. Y aquí Newman agrega una distinción muy importante, que es la distinción entre lo probable y lo posible, que muchas veces es utilizada por aquellos que niegan la existencia de Dios o que la consideran irracional para justamente favorecer sus argumentos. A veces se usa y se confunde lo posible con lo probable. ¿Cómo funciona lo posible? Alguien puede decir, bueno, es posible que todo sea una gran mentira, por ejemplo el cristianismo. O es posible que Jesús nunca haya existido. O es posible que la iglesia sea una gran confabulación. ¿Vieron todas estas teorías de conspiraciones y demás? O es posible que, no sé, que la Biblia haya sido en realidad inventada y esté guardada en un cajón en el Vaticano. Bueno, todo ese tipo de teorías, ¿no? ¿Es posible? Y cuando te hacen esa pregunta si es posible, te matan. Porque vos decís, qué sé yo, o sea, como posibilidad. Pero dice Newman que no hay que centrar nuestro modo de argumentar en el tema de la fe religiosa sobre lo que es posible, porque eso es algo más bien como si fuese como una posibilidad medio abstracta, sino sobre aquello que es probable. Y cuando hablamos de algo que es probable, es algo en lo cual entra y se compromete también el conocimiento y la razón. Por ejemplo, es posible que
yo regrese, por ejemplo, a mi casa, a visitar a mi madre y mi madre me envenene, ¿es posible? Y bueno, qué sé yo, como posibilidad puede ser. Y uno diría, ¿es probable? Y bueno, no es probable. La conozco, sé que me quiere, me ha dado muchas muestras de cariño y de afecto y razones por las cuales yo pienso que no me quiere asesinar, no quiere asesinar a su propio hijo. Lo mismo con cada una de los argumentos acerca de la existencia de Dios. No hay que centrarse tanto en si es posible que sea algo totalmente falaz, sino hay que entrar a investigar con la fuerza de nuestra razón si es probable. Entonces, ¿es posible que los 12 apóstoles hayan sido lunáticos y que hayan inventado y confabulado toda una gran historia y hayan confundido a la humanidad entera? ¿Es probable? ¿Es probable que esos hombres que no tenían educación, que esas personas que terminaron dando su vida hayan inventado todo? ¿Es probable que Jesucristo haya sido toda una gran mentira y que en realidad se haya escondido su cuerpo y la tumba vacía y todo lo que siguió? ¿Es probable en el testimonio de los cristianos que tantas personas hayan estado equivocadas? ¿Es probable que Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y santos que podemos pensar que fundaron su vida en la fe, que fundaron su vida en su creencia en Jesús, hayan estado totalmente locos? ¿Es probable? Entonces dice Newman, ese es el modo que nosotros tenemos que recorrer. En cada uno de estos argumentos previos de probabilidades antecedentes, lo que tenemos que pensar no es en la posibilidad, sino que es en la probabilidad. Y ahí es donde tenemos que comprometer nuestra razón. Newman, en un párrafo que ahora vamos a leer, combina tres argumentos que son como tres argumentos añadidos que también tienen muchísima fuerza. Están todos juntos en un párrafo, pero los vamos a separar y vamos a comentar cada uno de ellos individualmente. Dice Newman, es un error suponer que nuestra obediencia a la voluntad de Dios se funda exclusivamente en nuestra fe en la palabra de las personas que la Escritura nos asegura que vienen de parte de Dios. Obedecemos a Dios principalmente porque realmente sentimos su presencia en nuestra conciencia que nos empuja a obedecerle. Entonces Newman sabe que es cierto que la fe es creerle algo a alguien, en un plano natural, en un plano sobrenatural. A ese al cual le creemos es a Dios, que le creemos todo aquello que Él nos reveló. Pero también esto tiene como una posible limitación, como pensar que en el fondo los cristianos creemos por lo que otros nos dicen, o como que creemos ciegamente. Bueno, creemos como con los ojos cerrados en lo que la Biblia nos dice, en lo que otras personas nos contaron, pero si fuese como apropiarse de la historia de otro, de la vida de otro. Y fíjense cómo Newman acá vuelve una vez más a mostrar lo personal que es la fe cristiana. Porque él dice, no solamente creemos por todo lo que otras personas nos han dicho, sino creemos por lo que Dios, la presencia que experimentamos en nuestra propia conciencia, ese modo único que tiene el Señor de comunicarse a nuestra alma de una manera especial y que es distinta en cada uno de los casos. Y esto es muy importante porque en la fe cristiana no solamente nosotros recibimos como verdadero, sino que constantemente constatamos. Hay como una armonía entre lo que recibimos como verdadero, pero lo que nosotros también experimentamos personalmente. Básicamente vivimos las enseñanzas de Jesús y experimentamos un fruto que nada de este mundo nos puede dar. Te vas a confesar y te confesás bien y experimentás una paz. Si no es solamente que lo haces porque te lo dicen, sino que vos mismo experiencialmente, personalmente, constatás que eso es así, que es verdadero, que es bueno, que es bello, que vale la pena. Es el trasfondo personal del acto de fe. La segunda parte. Esto refuta a esos objetores en su propio terreno, porque la razón que ellos dan para no creer es que confían más en sus sentidos y en su razón, porque son suyos, que en las palabras de los ministros de Dios. Ahora bien, si confían en sus sentidos y su razón, ¿por qué no confían en su conciencia? ¿No es también suya la conciencia? Su conciencia es tan parte de sí mismos como la razón y está puesta en su interior por Dios Todopoderoso para equilibrar la influencia de la razón y los sentidos. Aquel argumento es, aquellos que rechazan la fe muchas veces dicen,
no acepto la fe porque no la constato por los propios sentidos. Y aquí Newman, una vez más, con esa visión integral que tiene del ser humano, dice, está bien, esos son los sentidos físicos, pero también hay otros sentidos, que es lo que él llama la conciencia, que es el sentido interior. Y que ahí es como una parte del ser humano que no tenemos que dejar afuera en la consideración de la razonabilidad de nuestra fe o la existencia de Dios. Un poco todo esto que recién les decía. Si la vivencia de la fe, todo lo que provoca, de crecimiento, de plenitud, eso es un hecho que hay que considerar. Y lo mismo lo contrario. Elijo una vida alejado de Dios, me dedico a, qué sé yo, la vida viva la pepa, vivir de los excesos nomás, desenfrenadamente. Bueno, ojo, prestale atención a eso que estás sintiendo. ¿Por qué sentís esa insatisfacción? ¿Por qué sentís que algo te falta? ¿Por qué te sentís vacío? Bueno, a esa experiencia interior, esa experiencia personal, dice Newman, también le tenemos que prestar atención. Porque lo único que existe en la vida humana no son lo que nuestros sentidos nos revelan. De hecho, una vez más, ¿no? Las decisiones más importantes de nuestra vida están en el plano de los afectos, de los valores, y no solamente de lo físico, de lo biológico, de lo químico. Y por último, Newman va, habiendo corrido un poco estos argumentos, a lo que él piensa que está en el fondo de esa actitud, de esa razón al acto de fe. Y dice lo siguiente: sin embargo, no hacen caso a la conciencia por un motivo evidente, porque están apegados al pecado. Aman ser dueños de sí mismos y por tanto no atenderán a ese secreto susurro del corazón que les dice que ellos no son sus propios dueños, que el pecado es algo odioso y que trae la ruina. Nos puede parecer un poco fuerte Newman en esto, ¿no? Él dice que en el fondo la causa es de esas cerrazones, el querer ser dueños de nosotros mismos. Podemos pensar en un poco el pecado original, ¿no? de Adán y Eva. Es ese miedo a la confianza, ese miedo a la entrega y ese apego a aquello que sabemos que no va con lo que Dios quiere para nosotros. Y piénselo en un plano personal, muchas veces es así. Muchas veces la gente que más rechaza a Dios no lo hace tanto por un argumento racional, sino que muchas veces hay algo moral, algo que los frena, algún miedo, alguna situación de su vida que no quieren entregar, o que les da miedo vivir distinto, o que les da miedo afrontar las consecuencias de lo que se sigue de seguir a Jesús. Un ejemplo muy concreto, muchas veces nosotros llevamos adelante un curso de evangelización que se llama Alfa, en donde se abordan muchos de estos temas y muchas veces las primeras charlas tienen un enfoque más bien racional. Se habla de la existencia de Jesús, de la existencia de Dios. Y es llamativo cómo en todos los primeros encuentros todas las grandes barreras para la fe parecen ser racionales. No puedo creer en esto, me cuesta creer en esto otro, objeciones contra la iglesia, objeciones contra todo lo que se puedan imaginar. Y es llamativo cómo a medida que va avanzando los encuentros, la gente hace más experiencia personal, tiene la oportunidad de participar de lo que se llama una jornada del Espíritu Santo. Ahí te das cuenta que lo que parecían frenos o barreras racionales en realidad tienen un tinte mucho más personal, ¿no? Experiencias pasadas, experiencias de dolor, razones por las cuales están enojados con Dios, les cuesta confiar en Él. Bueno, historias de vida que son mucho más en el plano moral y en el plano personal que en el plano racional. Los encuentro muy convincente esto que dice Newman, por más que nos parezca un poco fuerte de entrada a nuestros oídos contemporáneos. Y por último, el último argumento de Newman en este sermón termina mostrando cómo la fe, cuando es adherida, cuando nos aventuramos, finalmente lleva a una visión más grande. Un poco recuerden el planteo del video pasado de ese encuentro entre el joven y el sacerdote, que el joven le decía, no tengo que seguir viendo, no tengo que seguir estudiando, no tengo que seguir indagando antes de dar el paso de la fe. Y el sacerdote lo invitaba a aventurarse. Bueno, en esa misma línea lo que dice Newman, cuando uno hace el acto de fe, ese mismo acto te lleva después a ver más y mejor. No podemos pretender ver todo, sino que en una dinámica también humana, como es en una dinámica
de conocimiento humano y personal, cuanto más nos vamos entregando a una persona, más amamos a una persona, más vamos conociendo verdaderamente todo lo que tiene. Bueno, en el plano de la fe, cuanto más nos entregamos al Señor, más también vamos comprendiendo interiormente la razonabilidad y la verdad de la fe que profesamos. Fíjense cómo lo dice. Con solo obedecer a Dios en todo, a su debido tiempo y con su bendición, la fe se transformará en visión. No tendremos más dificultad en saber lo que agrada a Dios que en mover los brazos o las piernas o en atender a la conversación de nuestros buenos amigos. Este es el premio bendito de una obediencia firme. Apliquémonos a conseguirlo. Y sea cual sea la proporción que ahora tengamos de Él, alabemos y demos gracias al Señor por su don inefable. Como que la fe se va entrando en una dinámica donde cada vez es más connatural, porque verdaderamente nuestra fe fue hecha a la medida del corazón humano. Cuanto más vamos avanzando, y esa es la experiencia de los santos. ¿Por qué los santos conocen más a Dios? Y porque lo conocen de adentro, porque le han dicho que sí. No se conoce la fe desde la tribuna de la misma manera que saltando adentro de la cancha. Esos fueron los santos, los que se animaron a no mirarla desde afuera, no sopesar medidas, sino se aventuraron. Y porque se aventuraron, conocieron el fruto, la plenitud de lo que la fe es capaz de dar, y lo recibieron en toda plenitud. Les dejo entonces ahora estas dos hojitas que van a ser un poco, es una síntesis, un resumen del sermón, básicamente siguiendo este tren lógico que fuimos desarrollando en este video, pero lo van a poder disfrutar, creo que también se va a poder comprender mejor después de esta explicación previa. Les dejo entonces estas dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál de estos argumentos que Newman da, en donde muestra la razonabilidad de la fe y refuta de alguna manera esos contraargumentos de que la fe es irracional, te pareció más útil, más convincente? Y la segunda pregunta es, nos vamos a posicionar nosotros también un poco desde el otro lado. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos personalmente para adherir con más fuerza a la fe? ¿Cuáles son aquellas cosas que para nosotros como cristianos también nos son como trabas o obstáculos para acercarnos más a Jesús?